Álvarez. Muchas gracias, Cristina. Nuestra profesora de la Universidad de Salamanca, que tiene la amabilidad de acercarse Siempre. cada semana. Es un gusto venir aquí Desde plato luego de mutuo, televisión. es mutuo el placer y entiendo que de todas las personas que te están viendo desde sus casas, porque conocemos más, mejor, llena de anécdotas, de conocimiento reposado, y nos acercas a esa figura de Carlos I, de Carlos V de España. Sí. Bueno, que hay mucho que hablar de este rey. Sí, este mes es un mes dedicado a la figura de Carlos I, porque vamos a dedicar varios programas en abril, uno a María Pacheco, a la revolución de las comunidades, a la revuelta de los comuneros y también a la revuelta de los encomenderos en Perú, que es uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar Carlos I, el jovencísimo rey Carlos I. Porque ¿Qué edad rey tenía? Claro. A ver, Carlos I comienza, o sea, nace con el siglo, nace en 1500 y muere en 1558, muere, claro, relativamente joven. Bueno. Claro, en aquella época no, bueno, su madre y Juana de Castilla muere 3 años antes. O sea que Carlos I va a ser rey mientras su madre es reina en Tordesillas. Yo siempre lo digo, su madre Juana I es reina en Tordesillas y bueno, le va a sobrevivir 3 años. Muere en el 55 la reina Juana y él muere 3 años después. O sea que casi gobierna con ella, ¿no? Casi a la par, una reina, como ya hemos visto en otro programa, utilizada. Tiene a Carlos I en unas circunstancias un poco raras porque bueno, está en un palacio, nace en Gante, en Flandes, en el condado de Flandes, pero la reina Juana va a tener a su hijo en las letrinas. Sí, porque pensaba que estaba en una fiesta en el Mira, no me han visto los preparados, pero había abierto los ojos. Sí, y pensaba que era una indigestión, a eso de las 3 de la madrugada, se acerca a las letrinas, me imagino, y entonces pare a y no me Carlos digas Felipe a su lado, ¿no? Bueno, no, desde luego que Felipe en otras cosas, empujando. Entonces, bueno, ya su nacimiento es muy anecdótico, ¿no? Porque bueno, según las fuentes, nace allí, nace en la corte de Flandes, es educado allí, porque bueno, Juana vuelve a Castilla. Y es que te iba a decir, te iba a preguntar qué personalidad tenía Carlos I, pero también me imagino que influirá el contexto, la educación. ¿Qué participación tiene la reina Juana en esa educación? ¿Qué participación tiene su abuelo? Es más, Fernando es el que tiene... ¿Nos acordamos de Fernando? Sí, nos acordamos mucho, ¿no? Y aquí además va a estar muy presente, ¿no? Bueno, él se educa en la corte de Flandes, se educa, como digo yo, entre terciopelo y colores y en otro ambiente, ¿no? Porque los palacios y el palacio donde va a vivir mayoritariamente era un palacio de muchas habitaciones, de espacios, ventanas abiertas, de jardines y bueno... Mucho más glamuroso que Castilla. Exactamente. O sea, Castilla es un poco negro y golilla. Bueno, sigue siéndolo, ¿eh? Sí, negro y es golilla. Bien diferente a otros. Claro, y eso les va a pasar a muchos reyes, ¿no? Porque Felipe II va a imponer el negro y la golilla en la corte, pero luego cuando un Borbón, que es Felipe V, viene a España con el cambio de dinastía, le va a dar un ataque. Que dice, bueno, tengo que vivir yo aquí en el Escorial, me voy a construir un palacio y construye la granja, porque le da un ataque, ¿no? De Francia a esta España cerrada y austera va a ser complicado. Y le pasa un poquito eso al rey. Un rey, bueno, de mediana estatura, era un rey que tenía el pelo ralo, cortado un poco a tazón, según los retratos de la época. Quizás bueno, era carismático. A ver, tenía un problema un poco grave, tenía prognatismo mandibular, es decir, la mandíbula le sobresalía era un poco como los vikingos que veíamos de pequeños, ¿no? Se le salía como un poco, te jure. Algunos sí, que somos de la quinta, esas son de la quinta. Tenía un prognatismo y eso le impedía masticar bien y hacer las digestiones bien. A veces tragaba los alimentos más que los masticaba. Iba a tener muchos problemas de indigestión. Carlos era un hombre, pues bueno, de ojos azules, de mediana estatura, pues tampoco muy atractivo. Siempre se ha dicho que no hablaba español, pero bueno, eso no es del todo cierto. ¿Es verdad? No es del todo cierto. El decir que no hablaba español bien, correctamente, y me imagino que con todas las interjecciones que en aquellos momentos se utilizaban
estaban los nobles españoles castellanos, pues bueno, diría, este no habla español, pero su abuelo había mandado a Luis Cabeza de Vaca para que le enseñara español. A los 16 años, imagino que hablaba español, pero no con toda, hablaba con acento, hablaba francés. El francés era la lengua de la diplomacia de los reinos de la época para hacer negocios y política. Hablaba neerlandés, hablaba alemán probablemente, era un rey, políglota, ¿no? Sí, era políglota y hablaba español, con acento desde luego, que cuando llega allí no lo ven como extranjero tanto por venir de Flandes, sino por la corte que le acompaña y por toda una serie de privilegios que va a dar a sus cortesanos flamencos. Ese va a ser el choque, el gran choque. El que sí que tuvo más que un halo de influencia y el que estuvo instruyendo y tuvo ahí a sus hombres de confianza era, como bien dices, el rey Fernando hacia su El rey Fernando invalidó totalmente las posibilidades de reinado de Juana. Toda la correspondencia, por ejemplo, de Juana ha sido destruida, se quemó, se ocultó. O sea, Carlos obstaculizó y neutralizó esa figura siempre en la sombra de Juana, que los comuneros también van a querer utilizar, ¿no? Es una figura muy manipulada porque antes lo has dicho de pasada y me gustaría profundizar un poco más en esos recelos en esta tierra que hubo con la llegada de... Claro, él va a ser educado además por un hombre que es Adriano de Utrecht, que sería papa, el Papa Adriano, sería un hombre que lo educó en la devoción, en una devoción moderna, porque él pertenecía a una rama que estaba en contra de la escolástica, que es lo que imperaba en esos momentos en Castilla. Y este hombre lo educa en la fe, en la relación más directa con Dios, en interiorizar la oración, etcétera, etcétera. Entonces, él está acompañado, viene acompañado de Adriano de Utrecht y de Guillermo de Croix. Y Guillermo de Croix y toda esta gente viene con toda la corte flamenca. Y claro, el recelo de los señores castellanos es que empiezan a entregar privilegios y a tener un trato de favor hacia esta corte flamenca extranjera y sobre todo por los intereses que va a tener Carlos I en Alemania. Ellos se sienten menospreciados frente al interés que muestra a priori hacia los asuntos alemanes, ¿no? Por eso luego será emperador del Sacro Romano Imperio. Pues antes veíamos a nuestra compañera Esther en Mojados, en el Museo de Carlos V. Volvemos a ti, Esther. Bueno, sigue contándonos y abundando en los conocimientos. Sí, estáis hablando de él y con él hablaremos, con Carlos I de España y V de Alemania. Pero antes vamos un poquito a hablar de esa unión, de ese punto de encuentro que se produjo aquí en Mojados en 1517, donde decía yo al principio que se reunieron, se encontraron dos futuros emperadores, una futura reina y un futuro papa. Menudo encuentro. Así es, así es. ¿Por qué de todo esto? Cuéntanos. Bueno, pues fue aquí en Mojados, en 1517, como has dicho, donde se conocen por primera vez los hermanos Carlos y Fernando, y donde se decide quién será el futuro rey de Castilla, aquí en Mojados. Entonces fue un momento clave para la historia este encuentro. Por supuesto, un momento importante. Carlos I, además, venía de visitar a su madre, la reina Juana I de Castilla. Venía de Tordesillas. Bueno, él anteriormente, él nace en Flandes, viene a Castilla para ser proclamado rey de Castilla. Y bueno, pues antes de venir a Mojados, pues sí, va a ver a su madre a Tordesillas. Ese encuentro que decimos que tuvieron aquí entre Carlos y Fernando fue crucial para el futuro de toda nuestra historia. Eso es. Sí, fue un momento súper importante. Aquí se conocieron los hermanos y donde se decidió quién sería el futuro rey. Estamos en el Museo de Carlos V, que es un museo único en España. Sí, es único, es un museo totalmente diferente, histórico pero moderno. Podemos encontrar realidad aumentada, interactivos, audiovisuales, una app para aprender jugando. Es un museo para visitar.
Y además en esta localidad, todos los años, bueno, ahora nos lo impide la pandemia, pero recreáis ese encuentro que tuvo lugar. Sí, el primer fin de semana de julio, desde el 2007, se lleva haciendo la recreación histórica Mojados con acción de un imperio, y es el reencuentro de los Habsburgo. Vemos aquí unos trajes porque también en la localidad tenéis un taller donde se recrean, se hacen réplicas de lo que fueron los trajes de esa época. Sí, también tenemos el taller de costura. Bueno, aparte de dar empleo a mujeres, durante unos cuantos meses se las contrata para hacer tanto trajes, pues como todos los adornos, decoración, para el primer fin de semana de julio, para la recreación. Y sí, sabemos que quieren escucharle a él, a Carlos I de España y V de Alemania. ¿Qué supuso ese encuentro con tu hermano, donde también vino tu hermana Leonor, y la visita a tu madre, la reina Juana I de Castilla? Pues nada, aquí nos encontramos y aquí se decidió básicamente todo. Se arrodilló ante mí, me reconoció como rey y yo le impuse el toisón de oro, básicamente. Bueno, pues nos ha resumido muy bien cómo fue ese encuentro. Nosotros os dejamos que profundicéis más en esta figura tan importante para nuestra historia. Claro que sí, Esther, eso es lo importante, conocer más y mejor nuestra historia. Este Carlos I era un poquito más alto y más fornido quizás que el original, pero bueno, no se puede pedir, y sí, con mascarilla, claro. Es que Carlos I comía mucha caza y por eso tenía gota, ¿eh? Era un glotón, un glotón que murió de paludismo. Muchos reyes, Eran... Sí, no, comían mucho, más de la cuenta. Mucho, murió de paludismo, en Juste murió de gota, murió de paludismo parece ser. Bueno, que tenemos muy poquito tiempo, pero de Carlos I de España, V de Alemania, se conoce poco sobre... Bueno, devaneos amorosos. ¿Cómo le latía el corazón a este ¿Cómo hombre, le latía? ¿no? Bueno, tuvo 5, se casó con Isabel de Portugal, que era su prima, tuvo 5 hijos. Isabel de Portugal muere en el parto del sexto, o sea, muere en el parto, sí. Era un aborto, era un parto prematuro y muere. ¿Y hubo amor ahí? Parece ser que había mucho respeto y amor, amor. Sí, o sea que sí había cierto feeling, claro, y cierto afecto, y él se quedó muy apenado. Pero una vez que ocurre esto, él ya había tenido devaneos amorosos, tuvo 5 hijos legítimos y 5 hijos naturales. Y legítimos. Y uno de ellos lo tuvo con su abuelastra, la que estuvo casada con Fernando, con su abuelo, que era Germana de Foix, y tuvo... Sí, tuvo una hija con ella, una infanta, la infanta Juana, y tuvo pues un hijo con ella, y tuvo 5 hijos naturales que se sepan, y muchos reconocidos. A pesar de esa educación de Adriano de Utrecht, de íntima comunión con Dios, la oración luego con los frailes jerónimos, era para unos momentos y para el resto del pueblo. Pero la monarquía siempre hacía lo que daba la gana, y sobre todo tener 5 hijos por ahí naturales. Que se sepan. Y muere en Juste, como nos has dicho. Oye, hay tantas preguntas que debemos de hacer a un rey tan importante para esta tierra. Este mes lo dedicamos a Carlos I. O sea, que nos vas a contar muchas más cosas, como cuáles fueron esos grandes retos de su reinado. Retos muy complicados y que, bueno, merece la pena. Es una figura. Y esa relación con su madre, que también. Y la relación con su madre complicada. Es muy importante. Bueno, que gracias, Izaskun, que es un auténtico placer. Yo animo a todo el mundo que visite Mojados, porque han hecho un trabajo excelente. Efectivamente. Y tienen una muy buena, y el museo es interactivo, y para los niños además sirve para que aprendan y salgan un poco de la rutina.